Hola, el día de hoy vamos a tratar el tema de la capacitancia. No sin antes hacer un reconocimiento a Intelus Learning Open Course por este material en el cual estamos basando nuestro curso. Entonces, la capacitancia básicamente es un concepto que me define una, digámoslo así, primera aplicación en un dispositivo en el curso que estamos llevando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos básicamente para definir la capacitancia? Entonces, lo que tenemos es en este caso, dos placas a las cuales se les coloca una diferencia de potencial. Es decir, que estas placas van a adquirir cada una carga determinada. Una placa va a tomar una carga positiva y la otra placa va a tomar una carga negativa. Entonces, la capacitancia se define como la capacidad que tendría, en este caso, este arreglo para poder almacenar carga eléctrica y energía eléctrica como tal. Eh, el caso de dos conductores que están en esta configuración que vemos aquí en la imagen, en la primera imagen, pues es el caso típico para explicar el tema de la capacitancia. Mire que aquí entre estas dos placas hay una distancia D y por el momento estamos diciendo que entre las dos placas pues no hay nada. En la realidad lo que hay cuando tenemos un dispositivo, eh, lo que hay en medio de esas dos placas es un material dieléctrico. Por eso lo vamos a ver luego. Entonces, la capacitancia la vamos a anotar con la letra C y la vamos a definir como la relación que hay entre la carga almacenada entre, en este caso, estos dos conductores y el potencial o la diferencia de potencial que está generando dicha carga. Por esa razón vemos que C, que es la capacitancia, lo definimos como Q sobre B, la relación que hay entre la carga y la diferencia de potencial. Las unidades de medida para la capacitancia en el sistema internacional, entonces utilizamos el farad o el faradio, que pues equivale a un coulomb por voltio, porque recuerden que la carga pues la medimos en coulomb y el potencial lo medimos en volt o voltios. Entonces, ¿cómo calculamos la capacitancia? Depende de el arreglo de los conductores que esté examinando. Entonces, si tenemos un capacitor de placas paralelas, es decir, tengo dos placas que se organizan de forma paralela, entonces lo que va a pasar es que en medio de esas dos placas se va a crear un campo eléctrico que para nuestro caso lo vamos a asumir que ese campo eléctrico es uniforme, es decir, no cambia su magnitud, no cambia su dirección, que aquí lo hemos representado con las líneas que están en rojo. Esto es cierto siempre y cuando el potencial que estemos aplicando no sea variable, es decir, que no cambie. Entonces, tendríamos que una placa tiene una carga Q positiva, la otra placa quedaría con una carga Q negativa, están separadas una distancia D. Recordemos que como estamos hablando de una placa, entonces tenemos una densidad de carga superficial que la definimos como sigma, que va a ser igual a Q, la carga, dividido el área de esa superficie, en este caso de esta placa. Y el campo eléctrico que se genera entre las dos placas, pues ya lo habíamos calculado anteriormente, está determinado como sigma dividido epsilon sub 0. Entonces, de esta manera, lo que hacemos es hallar el potencial que se presenta entre las dos placas. Entonces, ya lo habíamos visto anteriormente que el potencial yo lo defino como E punto D, o sea, el camino que tiene que recorrer. En este caso, como el campo eléctrico es uniforme, pues me queda un producto punto de la magnitud del campo eléctrico multiplicado por D, que es la distancia que están separadas las dos placas. Si reemplazamos el valor del campo eléctrico E en esta ecuación y reemplazamos el valor de Q
de la densidad de carga por Q sobre A, entonces me quedaría que el potencial eléctrico va a ser igual a Q por D dividido epsilon sub 0 por A, que es el área de las placas, de la placa. Si colocamos este valor del potencial en la definición que tenemos aquí para allá la capacitancia, es decir, Q sobre B, pues entonces organizando y haciendo un poco, organizando la ecuación, me quedaría que la capacitancia C para un capacitor de placas paralelas estaría determinado por epsilon sub 0 multiplicado A, que sería el área de la placa, dividido D, que es la distancia que están separadas dichas placas. En el caso que tenemos un capacitor esférico, entonces igualmente aplicamos la misma ecuación de la definición de capacitancia que me dice que es Q dividido el potencial. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Tenemos una esfera que tiene una carga, en este caso positiva, y tiene un radio R1, y lo que hacemos es encerrar esa esfera en un cascarón esférico que va a tener un radio R2 y R2 es mayor a R1 y va a tener una carga Q pero negativa. Recuerden que tanto el conductor que está adentro, que tiene el radio 1, y el conductor que está encerrando el primer conductor, que tiene un radio 2, ambos tienen la misma magnitud de la carga, pero con signos diferentes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues encontrar el potencial que se presenta entre las dos superficies, entre la superficie interna y la superficie externa. Entonces, por la ley de Gauss, pues ya sabemos que el campo eléctrico, en el caso que tenemos una esfera, pues está determinado por 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 o la constante eléctrica multiplicado por Q y dividido R al cuadrado y todo esto en la dirección del vector unitario R. Entonces, si queremos encontrar el potencial eléctrico para este caso, pues lo que tendríamos que es aplicar la forma para encontrar el potencial eléctrico conociendo el campo eléctrico. Entonces lo que hacemos es una integral, en este caso lo que estaría variando sería R, entonces haríamos una integral desde R1 hasta R2, que son los dos radios en cuestión, y pues aquí lo que me quedaría es que el potencial eléctrico para una esfera, como el arreglo que tenemos en la imagen, pues va a estar determinado por Q dividido 4 pi epsilon sub 0 y todo esto multiplicado por 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Y al reemplazar este valor del potencial en la definición que tenemos para la capacitancia, entonces me quedaría que la capacitancia para un capacitor esférico estaría determinado por 4 pi epsilon sub 0 multiplicado R1 por R2 y todo esto dividido por R2 menos R1. Entonces, de esa manera obtenemos la capacitancia para un capacitor esférico. Ahora, si tenemos un capacitor cilíndrico, es decir, tenemos una carga interna que puede ser una varilla, un cable, tiene una carga positiva y encerramos esa carga en un cilindro, de tal manera que a la superficie del cilindro le ponemos la misma carga pero negativa, entonces me quedaría un capacitor cilíndrico. Y lo que tendríamos que hacer es algo similar al caso anterior, encontrar el potencial que se genera entre los dos conductores, el interno y el externo, el que tiene la carga positiva y el que tiene la carga negativa. Entonces, de acuerdo a la ley de Gauss, nosotros ya hallamos el campo eléctrico para un cilindro, una superficie cilíndrica como la que tenemos aquí. En ese caso encontramos que el campo eléctrico está definido como 1 sobre 2 pi epsilon sub 0 multiplicado Q dividido R, que es el radio, y multiplicado este R por L, que es la altura del cilindro. Y al hacer la correspondiente operaciones para encontrar el potencial eléctrico, entonces lo que encontraríamos es que el potencial eléctrico me va a quedar que es igual a Q sobre 2 pi epsilon sub 0 y esto multiplicado por el logaritmo natural de R2 sobre R1.
De esta manera, si reemplazamos este valor del potencial en la definición que tenemos para la capacitancia, que decimos que es igual a Q sobre el potencial, entonces tendríamos que la capacitancia sería igual a 2pi por epsilon sub 0 multiplicado L, y todo esto dividido sobre el logaritmo natural de R2 sobre R1. Entonces, esta sería la capacitancia cuando tenemos un capacitor cilíndrico. Como les decía, en este caso ya tenemos unos dispositivos y unos dispositivos ya físicos que son los que utilizamos en los circuitos eléctricos y electrónicos, que es el capacitor. Entonces, cuando tengo un capacitor los puedo conectar de dos maneras. O en un circuito es sencillo, pueden estar eh, combinados de dos maneras. Una manera es que los capacitores estén conectados en serie, es decir, si la forma en como representamos un capacitor es con estas dos plaquitas paralelas, y aquí tendría dos terminales, y en el caso que tenemos el capacitor 1, ese estaría conectado uno tras otro, capacitor 2, capacitor 3, y una de las terminales del capacitor 3 a una terminal de la batería, y una de las terminales del capacitor 1 a la otra terminal de la batería. Entonces, si quiero encontrar el capacitor equivalente, es decir, un capacitor que me represente estos tres capacitores que tengo en este circuito, entonces lo hallaría como aparece aquí. Me dice que eh, el recíproco del capacitor equivalente es igual a la suma del recíproco de los capacitores individuales. Es decir, el capacitor equivalente, 1 sobre el capacitor equivalente va a ser igual a 1 sobre el capacitor 1 más 1 sobre el capacitor 2 más 1 sobre el capacitor 3, y los puntos suspensivos significa pues que puedo tener muchos capacitores conectados en serie. La otra forma de conectarlos es cuando tengo una combinación en paralelo. Entonces, cuando tengo una combinación en paralelo, entonces básicamente lo que tengo es que cada una de las terminales de los capacitores, capacitor 1, capacitor 2 y capacitor 3, van a estar conectadas, o cada una de estas terminales van a estar conectadas a una terminal de la batería, y cada una de las otras de la otra terminal de cada capacitor va a estar conectado a la otra terminal de la batería. En este caso lo que vemos aquí es que la diferencia de potencial en cada uno de los capacitores va a ser igual, y al final lo que obtenemos es que el capacitor equivalente a esos tres capacitores que están conectados en paralelo pues va a ser la suma de los capacitores individuales. Es decir, el capacitor equivalente va a ser igual capacitor 1 más el capacitor 2 más el capacitor 3, y así hasta el número de capacitores que se tenga en el circuito. Otro de los puntos importantes en el tema de la capacitancia es poder determinar la energía almacenada dentro del capacitor. Entonces, básicamente lo que hacemos aquí es primero definir la densidad de energía que puede almacenar un capacitor como tal. Entonces, esto se define de acuerdo al campo eléctrico que se genera entre los dos conductores del capacitor, ya sea un capacitor de placas paralelas, un capacitor esférico o un capacitor cilíndrico. Entonces, lo que obtenemos es que la densidad de energía está determinada por un medio de epsilon sub 0 multiplicado por la magnitud del campo eléctrico al cuadrado. Si nosotros aplicamos esta definición al caso de un capacitor de placas paralelas, entonces lo que vamos y lo que tendríamos es que si multiplicamos el volumen que se presenta entre las placas y la energía y la densidad de energía, entonces voy a obtener la energía almacenada dentro del capacitor. Y entonces tendríamos que la energía almacenada dentro del capacitor la vamos a determinar por un medio de la capacitancia multiplicado el potencial, o sea, V al cuadrado. Y esta sería la expresión general para cualquier tipo de capacitor. Una de las aplicaciones más sobresalientes de los capacitores o de la energía almacenada en un capacitor es el caso de los desfibriladores, que son estos aparatos que se le coloca una descarga de energía bastante fuerte a un paciente cuando entra en un paro,
y se le genera un shock de energía bastante grande pues, para que reaccione. Les comentaba que en medio de los dos conductores de un capacitor, en términos generales lo que hay es un material dieléctrico. Ese material dieléctrico lo que me permite es primero que pueda conservar esta distancia de entre los dos capacitores y que sea más fácil hacer la fabricación, y segundo es que me van a aumentar la capacitancia o la capacidad que tiene el dispositivo para almacenar energía. Entonces, básicamente lo que vamos a tener es que el potencial en un capacitor que tiene un material dieléctrico va a estar determinado de esta manera. Ese potencial V sub 0 sería el potencial del capacitor sin material dieléctrico. Ahora, esta K me está representando la constante dieléctrica del material que se coloca en medio de los dos conductores. Y 1 sobre K multiplicado el potencial sin dieléctrico, o sea, V sub 0, me da el potencial ahora del capacitor, pero con un material dieléctrico en medio. De esta misma manera, pues lo que miramos es que C sub 0 en este caso sería la capacitancia del dispositivo sin material dieléctrico, y cuando tengo un material dieléctrico pues tendría que la capacitancia de ese dispositivo va a estar determinada por K, que es la constante dieléctrica, y C sub 0, que sería la capacitancia sin ese material dieléctrico. Lo mismo pasaría para la energía almacenada. La energía almacenada estaría determinada por 1 sobre K multiplicado U sub 0, que sería la energía del capacitor cuando no hay material dieléctrico. Este caso ya es como mirar un poquito cuál es el modelo molecular de un material dieléctrico, y básicamente es mirar que el material, todos los materiales, en este caso para los materiales dieléctricos, dentro del material lo que vamos a encontrar es unas moléculas que van a aparecer o que se pueden modelar como si fuesen dipolos eléctricos. Es decir, en una puntica de la molécula va a tener carga positiva, en el otro extremo va a tener carga negativa. Y lo que pasa es que cuando hay un campo eléctrico, o sea, cuando se aplica una diferencia potencial en los conductores, en el material dieléctrico, lo que va a pasar es que va a aparecer un campo eléctrico, y ese campo eléctrico lo que hace es alinear esas moléculas, de tal manera que en un lado queden, digámoslo así, todas las cargas positivas, en el otro lado queden todas las cargas negativas, y se genera una inducción de carga dentro del material dieléctrico. Por esa razón es que los capacitores con materiales dieléctricos pueden almacenar una mayor cantidad de energía. Este, digamos, es el mismo caso que teníamos anteriormente. Entonces, lo que tenemos aquí es que en el gráfico A lo que tenemos es un capacitor sin material dieléctrico, y entonces obtendríamos un campo eléctrico determinado. En el lado de la gráfica B lo que tenemos es un capacitor con material dieléctrico. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? E sub 0 va a ser el campo eléctrico cuando no hay material dieléctrico, y 1 sobre K por epsilon, 1 sobre K por E sub 0 va a ser el campo eléctrico cuando en ese capacitor no hay ningún material dieléctrico. ¿Listo? Entonces, como ver las diferencias que hay en términos del campo eléctrico que se genera cuando tenemos un material dieléctrico y cuando no tenemos un material dieléctrico. Y eso es todo por el momento. Ya más adelante estaremos trabajando algunos ejercicios.